saben de qué va el arranque del programa entonces. Y hay novedades, más allá de una actualización de lo que está pasando en general. Es inevitable, además, que, bueno, estas cosas se coheren también en lo que es la campaña electoral, y no solo en nuestro país, porque, insisto, Lula fue muy duro con Israel, le quieren hacer un juicio político, aún dentro de su propio círculo. Se le ha, bueno, han discrepado con él y con la postura que tuvo, comparando lo que está haciendo Israel con Hitler y el Holocausto, ¿no? Por estas horas, la reunión del G20 estarán analizando, entre otros temas, pero a nadie le va a pasar desapercibido que sean las resoluciones o los comentarios al final de la vuelta. ¿Cómo ven ustedes? Además, el propio Frente Amplio emitió un comunicado, y eso es lo que también nos hace tomar este tema, donde acusa de irresponsable al gobierno, al oficialismo, por su actuación frente a esta guerra en Gaza. Hay mucho para conversar acá y separar también, me parece tanto. Pepe, ¿querés arrancar? Bueno, estamos ante una escalada diplomática claramente entre Brasil e Israel. Se ha sumado en las últimas horas el régimen venezolano, también con declaraciones de Nicolás Maduro, que ayer además recibió a Lavrov, el canciller ruso. Digo esto porque Brasil integra con Rusia, con Sudáfrica y con India los BRICS, y se abría allí la posibilidad justamente de que Venezuela se pudiese sumar a los BRICS. Y hago la salvedad de este comentario de este grupo, porque vos mencionabas el G20. Bueno, este grupo también tiene un peso específico porque recordemos que Sudáfrica se encargó de promover ante la Corte Internacional de Justicia el tema de que se declarase a Israel como un Estado genocida ante lo que está ocurriendo después del pasado 7 de octubre con el ataque de Hamás. Así que hay un tema estrictamente diplomático por un lado, con una escalada que pienso que de alguna manera impacta y afecta al Mercosur con sus distintos posicionamientos, y por el otro lado, bueno, tenemos concretamente el tema de lo que está aconteciendo hoy en esa zona del mundo, ¿no? Que creo, y a nadie se le escapa, que es absolutamente deplorable que civiles, sean de un lado o del otro, caigan ante las balas, porque obviamente eso no debería estar ocurriendo. Después, si querés, cuando tengamos tiempo, podemos hablar más en concreto de cuáles son las diferencias entre Israel antes del 7 de octubre e Israel después del 7 de octubre, porque me parece que no es un tema para nada menor si lo miramos desde ahí. Sí, por supuesto. ¿Qué pensás, Pupo? Estamos en un momento de realineamientos políticos a nivel mundial. Creo que me parece que la clave para descifrar todo esto. Bueno, por un lado podemos analizar las palabras de Lula y escandalizarnos o no, de acuerdo a qué lado del mostrador estemos, pero me parece que para analizarlo en profundidad tenemos que ver lo que está pasando en el mundo, y hay realineamientos muy importantes, muy importantes. Brasil hay que verlo en el marco de su rol internacional actualmente, en el BRICS, en el famoso grupo BRICS, que es un grupo que está dando determinado partido. No en vano la denuncia de Israel la empezó uno de los miembros del BRICS, que fue Sudáfrica. Ahora, en consonancia, salta Lula atrás, y estas palabras de Lula, altisonantes, desproporcionadas, que en el caso mío, por supuesto que no las acompaño y las deploro, pero las tengo que ver en el marco de un realineamiento de Brasil con Rusia, con Irán, un Irán que empieza a mostrar interés en el continente americano. Se habla de un TLC entre Bolivia e Irán, y de una pretendida intención de los barcos iraníes de establecer una base en la Antártida. No pueden por el Tratado Antártico, pero ya lo empezaron a plantear internacionalmente. O sea, China mirando todo esto con ojos de simpatía, porque por el famoso tema de a río revuelto ganancia de pescadores. La cultura occidental judeo-cristiana de alguna manera debilitada en los últimos años por una cierta debilidad que muestra Estados Unidos, que además está volcando demasiados recursos en la invasión rusa a Ucrania para defender a los ucranianos. Se le está escapando la tortuga porque no puede apoyar suficientemente este tema de Israel, y además queda mal parado en el plano internacional. Y Israel sigue siendo un Estado que fue sometido al fuego enemigo de 13.000 misiles
desde el 7 de octubre hasta ahora de parte de Hamás. Esto tiene un conflicto ya no con un Estado en igualdad de condiciones, sino con un grupo terrorista. Y hay una situación controvertida que se vive no en toda Palestina, sino en la Palestina controlada por Hamás, que es Gaza, que, bueno, que es cuestionable a los ojos de la mirada internacional de buena parte del mundo, pero que yo entiendo que tiene la explicación en el derecho de defensa que tiene el Estado de Israel. Ante todo eso, la postura de Uruguay metido en el medio de todo ese juego y obviamente tiene que tomar partido hacia alguno de los bloques. Estamos viviendo una situación bastante parecida en algunas cosas a lo que fue el periodo de la Guerra Fría. Dos bloques en el mundo y bueno, los estados se van realineando de un lado o del otro de acuerdo a lo que les convenga. Y después, si querés, para más adelante, el rol de los partidos uruguayos en eso. En recoger esta situación internacional. En recoger esta situación, exactamente. Valeria. Sí, yo, empezando por lo último que decía Pupo, que lo hablábamos antes de empezar el programa, a mí me tiene muy sorprendida como todos los temas, hasta lo que tiene que ver con conflictos internacionales, pasó con la invasión de Rusia a Ucrania, lo difícil que fue posicionarse en nuestro país, no digo la posición como país, sino el tema de las diferencias partidarias, ¿no? De lo que cuesta y de cómo en todos los conflictos, yo por lo menos lo que estoy viendo es que bien las posiciones bien enfrentadas hasta lo que tiene que ver de qué lado se paran. Si Venezuela es una dictadura, no es una dictadura. Si lo que tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania, quiénes están... si Hamás es grupo terrorista o no, si Israel es genocida o no. Exactamente, el reconocer que Hamás es un grupo terrorista, si es Palestina o es Israel. O sea, todo parte al medio en Uruguay y todos los temas se utilizan para esto, ¿no? Para golpearse unos a otros y realmente a mí me preocupa porque más allá de que Uruguay obviamente tiene una tradición y se tiene que posicionar ante cada uno de estos temas, no puede generar un debate de estas características, por lo menos para mí en la interna. O sea, realmente, yo creo que no hay dos miradas. Bueno, pero si lo hizo, por ejemplo, sin ir más lejos, con Venezuela. Por eso, yo no puedo creer que genere este nivel de debate a la interna, cosas que por lo menos yo creo que no deberían de generar esta discusión. O sea, lo que pasa en Venezuela, ¿es discutible que es una dictadura? No, no es discutible. No se pueden buscar argumentos para decir que la autodeterminación de los pueblos, no sé qué. Hay cosas bueno, y lo que está pasando en Gaza, porque es lo que nos convoca ahora. Y lo de Gaza, lo que tiene que ver con el atentado terrorista del 7 de octubre, ¿tiene dos visiones? ¿Alguien puede decir que no hubo un atentado terrorista, que hasta el día de hoy no tenemos rehenes, que no sabemos ni dónde están ni qué pasó con ellos? Entonces, ¿es irresponsable realmente? Lo digo por las expresiones del Frente Amplio. ¿Es irresponsable lo que ha hecho el gobierno? ¿O en realidad es una lectura clara de la realidad? ¿Va acorde al legítimo derecho de defensa que podría llegar a tener ante ese ataque terrorista? Lo que pasa es que hoy se posicionan desde si es un genocidio lo que está pasando en Gaza con respecto a Palestina. Y parece que no hubiera sucedido el atentado del 7 de octubre. Porque la realidad es que no se puede analizar lo que está pasando hoy sin ver qué generó lo que está pasando hoy. Y creo que lo que decía Pepe, acá hay un antes y un después. Pero, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy, Alfredo? Porque déjame ver ese análisis. Lo que está pasando hoy también aparentemente tiene distintas lecturas. Yo creo que lo que está pasando es un uso indiscriminado de la fuerza por parte de un gobierno absolutamente reaccionario que en el propio Israel tiene una oposición muy grande y que hasta el 7 de octubre estaba en vilo. Había mucha protesta contra Netanyahu. Netanyahu es un reaccionario de punta a punta, ¿tá? Y está usando todo esto desde el punto de vista político partidario. Vamos a entendernos, jamás son terroristas cavernícolas, ¿viste? En el cual no es contra los judíos, es contra los cristianos, los judíos, los musulmanes que no son de Hamás, es decir, es gente que le importa tres pepinos y mata a mansalva y nadie, me parece con un grado de cordura puede defender a Hamás, pero de ahí a que si critico a Israel soy pro Hamás o si critico a Hamás estoy a favor de Israel, son cosas diferentes. ¿Tá? ¿Qué interpretas del posicionamiento del comunicado del Frente Amplio? Yo creo que fue relativamente mesurado, ¿no? A mí lo que me parece es que, bueno, entendámonos, Israel, entre otras cosas, nace por una
intervención uruguaya muy importante. Rodríguez Fabregat, diplomático uruguayo, fue uno de los impulsores del Estado israelí, y yo creo que el Estado israelí es una realidad inapelable y que lo que hay que hacer es que sobreviva como Estado, naturalmente, y que empiece un Estado palestino, que hoy lo están algunos propios personajes del gobierno lo están negando, ¿no? Que ahí apunta el comunicado del Frente Amplio. Yo creo que la solución ahí es los dos estados, pero jamás no es interlocutor válido, porque no les interesa negociar con nadie, ¿tá? Era como los Al Qaeda, ¿tá? Inventó a los yanquis contra los rusos y después se le dio vuelta y mira lo que terminó, ¿tá? ¿Quién inventó el ISIS o quién inventó Hamas? Hay un montón de elementos geopolíticos que pesan. Lo que me parece que es clave, y más en un caso como Uruguay, es que la prédica a favor de la paz es básica. Y Israel en ciertas cosas, incluso hoy están saliendo voces del propio ejército israelí, hay abusos de propios soldados con respecto, se está abusando de la fuerza. Y criticar eso no significa que defiendas a Hamas, ¿tá? Que es, viste, es blanco y negro, estás en una con... No, señores, vamos a un punto medio. ¿Tá? Unos son terroristas y los otros... Yo lo de genocida a mí me cae muy grueso. Es como parece que las etiquetas son importantes. Genocida, dictadura, hay que poner etiquetas a todo. Yo no me caso con eso, digo. Pero que están haciendo un uso de la fuerza contra la población civil que la está pagando porque hubo varios miles de muertos en Gaza, ¿no? Entonces, defender a Israel, sí, por supuesto. Como única democracia, sí, por supuesto. Pero defender a Israel no significa defender a Netanyahu, ¿eh? Ojo al gol. Yo con Netanyahu, no... Ni contra Cheque, ¿eh? Ocurre similar cuando se habla en nombre de Palestina y se asocia a la defensa de Hamas. Claro, sí, exacto. ¿Me permiten? Tenemos en línea al presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio, Pablo Álvarez. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por su tiempo. Esta declaración del Frente Amplio fue dirigida al gobierno o fue para fijar una posición, que por ciento es contraria a la que tiene el gobierno. ¿Por qué entendió que es necesaria, que fue necesaria? Sí, el Frente Amplio entendió que era necesario volver a analizar la situación del conflicto en Medio Oriente, producto de que la última manifestación pública del Frente Amplio fue el 30 de octubre, y luego del 30 de octubre han sucedido muchísimas cosas. Hubo preocupación de integrantes del Frente Amplio sobre este tema y se le solicitó a la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio que evaluara la situación en términos políticos, porque la Comisión de Asuntos Internacionales es una comisión política que asesora a los órganos de decisión y de dirección del Frente Amplio. Así que lo que hizo la Carifa fue justamente trabajar durante 3 semanas, considerando la información disponible, poniendo además arriba de la mesa todo el trabajo que ya se había realizado durante el año anterior. La Comisión Internacional del Frente Amplio estuvo recibiendo diferentes delegaciones que tienen información calificada al respecto, y delegaciones incluso que vinieron del exterior. Por lo tanto, lo que hizo la Comisión fue pensar, evaluar políticamente cuál era la situación y elevar ante los órganos de dirección propuestas de acciones, información para poner en consideración arriba de la mesa lo que entendíamos que era necesario o importante relevar, y una propuesta de declaración política. Bien. Para el Frente Amplio, ¿hay un genocidio en Gaza? Bueno, ahí algo creo que ustedes estaban conversando. El Frente Amplio como Frente Amplio expresa lo que dice esa nota, y me parece que es importante porque hoy hay un cuidado extremo, sobre todo cuando hablamos de política internacional, y esto me parece también importante destacar, las palabras que se utilizan. Por supuesto. El Frente Amplio eligió, en última instancia, de acuerdo y unánimemente, hacer referencia a que lo que hoy está sucediendo en Gaza, producto de la intervención del gobierno israelí, es una masacre que y está teniendo impactos brutales sobre la población y sobre la infraestructura civil. Y esto tiene que ver también con que hay algunos términos que si los usamos en una charla informal, incluso si los usamos en un intercambio, en una organización política, tienen un sentido, pero en la política exterior se relacionan y se vinculan muchas veces con conceptos que están establecidos en el derecho internacional. Claro. Y en ese sentido, la palabra genocidio tiene que ver con eso, y a nosotros nos parece muy importante ser cuidadosos y tener prudencia como Frente Amplio, como un partido que aspira a gobernar el país,
también ser cautos con respecto a las opiniones que da. Hay sectores del Frente Amplio que tienen una posición en ese sentido, hay actores internacionales, ustedes mencionaron recién Lula, el Vaticano dijo que lo que estaba sucediendo en Gaza era una carnicería. Creo que hacemos Sí, pero mal. también el propio Papa hace un llamado de reflexión al mundo entero por todo este sentimiento antisemita que está generando la situación de Gaza, ¿no? Nosotros lo ponemos en nuestra declaración en los últimos puntos, no hacemos referencia al antisemitismo, hacemos referencia al incremento de actitudes de intolerancia y odio, que muchas veces pueden ir y sin duda van en un sentido antisemita, pero también van en un sentido islamofóbico, y eso a nosotros nos parece que es importante respetar, y esta es una de las formas en que repercuten los conflictos internacionales a nuestro país. Y por eso los partidos políticos tenemos una responsabilidad en materia de cómo expresamos nuestra posición, también para compartir en el espacio público una reflexión sobre lo que pasa, y en este caso, cuidar también lo que sucede en nuestro país. Bien, es cierto que lo que están haciendo desde este comunicado es reafirmar el llamado a la paz y a unirse en ese reclamo por un alto al fuego y el fin de hostilidades. ¿Quién podría estar en contra, obviamente, de ese postulado, no? Bueno, sí. Estados Unidos acaba de vetar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas justamente una solicitud del alto al fuego. Entiendo que humanamente uno puede considerar que no hay nadie que esté a favor de una matanza indiscriminada. Sobre cualquier guerra en la historia de la humanidad. Por lo menos uno tiene que, para poder sentirse parte de este mundo, con un mínimo de humanidad vigente, tiene que considerar esto. Ahora, no pasa, ¿no? Y el alto al fuego no termina siendo declarado. Nosotros hemos hecho especial hincapié desde las primeras declaraciones del Frente Amplio del año pasado, el 7, el 9 y el 30 de octubre, que lo que pasó el 7 de octubre fue un acto terrorista. No hemos dudado, como Frente Amplio, en caracterizar esto. ¿Jamás es un grupo terrorista? Eso no le corresponde al Frente Amplio, así lo entendemos, caracterizarlo, porque a diferencia de lo que sí hemos mencionado antes con respecto a qué instrumentos del derecho internacional establecen cuándo hay un genocidio o no, las listas de organizaciones terroristas las hacen algunos estados. Entonces, lo que sí el Frente Amplio, como organización, ha expresado que sin ningún tipo de duda lo que ocurrió el 7 de octubre fue un acto terrorista, absolutamente rechazable y condenable, como lo hizo el Frente Amplio. Bien, pero ¿por qué hay tanta complejidad en ciertas expresiones y no tanto en otras? Bueno, me parece que el Frente Amplio está siendo absolutamente cauto en casi todas sus expresiones, no solamente para atender la diversidad de posiciones internas, que en última instancia es lo que nos corresponde fundamentalmente como comisión asesora de la dirección, sino también siendo responsable en el posicionamiento internacional del país. Por eso es que hacíamos mención a que nos parecían irresponsables las actitudes del gobierno de Uruguay, absteniéndose ante las solicitudes de un alto al fuego y el ingreso inmediato de la ayuda humanitaria, porque esto va en contra incluso de lo que históricamente ha hecho el Uruguay, y como país chico, el Uruguay debe, más allá del mal funcionamiento de los organismos multilaterales, como algunos de los panelistas mencionaban recién, el Uruguay debe intentar validar estos espacios para defenderse en un escenario mundial donde somos necesariamente... Sí, pero justamente hay posiciones que, más allá de que desde la lógica humanitaria sean entendibles, terminan validando demasiado. Por ejemplo... Y bueno, de alguna manera, si yo le pregunto qué responsabilidad tiene cada parte en este conflicto. Y la responsabilidad de cada parte, en este caso, en términos militares, no cabe en duda que es un conflicto que no ha encontrado una solución. El Frente Amplio viene sosteniendo desde hace años, y además el Uruguay fue protagonista de la decisión que se tomó a nivel internacional en el año 47 con la participación de Rodríguez Fabregat. Y lo que ha posicionado al Frente Amplio, yo creo que al Uruguay, desde siempre, ha sido una solución pacífica, con el reconocimiento de fronteras claras y la existencia de los dos estados. Y por eso, una de las dos novedades que en el Frente Amplio nos parecieron relevantes fueron, por un lado, las declaraciones del primer ministro de Israel con respecto al desconocimiento del derecho del Estado de Palestina a existir, y esto nos parece que es grave, y por otro lado, la resolución de la Corte Internacional de Justicia, que también es un elemento importante a la hora de valorar. Entonces, acá no se trata de ponerse ni de un lado ni del otro, por lo menos no es el posicionamiento del Frente Amplio. Creo que agrega muy poca cosa tener una actitud de hinchada en estos temas, sobre todo porque es irresponsable, sintiéndose lejos, pensar que uno puede decir cualquier cosa en un sentido o en otro. La política internacional hoy es una política
inmediata. Por supuesto, lo que pasa es que no decir algunas cosas también es decir mucho, y sobre todo en esta situación. Yo lo que no entiendo es qué se considera que no hemos dicho. Obviamente no hemos dicho cosas, sin duda. Una declaración de una página omite muchísimas cosas, pero el Frente Amplio ha declarado el carácter terrorista de las acciones del 7 de octubre, ha declarado el grado avanzado y al punto actual de ser una masacre la operación militar del gobierno de Israel sobre Gaza. Hay una crisis humanitaria brutal, hay casi 30.000 personas muertas, la mitad de ellas son niños, niñas y mujeres, casi el 70% de la infraestructura civil en Gaza ha sido destruida, los rehenes que tiene Hamás y el resto de las organizaciones que también participaron de esa acción no han sido todavía devueltos en su totalidad, y esto también lo reclama el Frente Amplio. Entonces, creo que es importante. Tomar posición no implica pelearse con otros, es tomar posición, y por eso nos parece que no tomar posición a favor de la paz para un país como nuestro, con la historia del Uruguay, es irresponsable. Bien, algunos podrán entender que es el camino más tibio. Yo, si me permite, abro el panel para que le puedan hacer alguna pregunta, Álvarez, ¿sí? ¿Cómo no? A ver, Alfredo. No, yo coincido en general con lo que dice Pablo. Me parece que la tradición uruguaya, y más con las características de nuestro país, nosotros tenemos que apostar a la paz siempre. ¿Tá? Entonces, a mí me choca, incluso creo que hubo declaraciones del canciller de Paganini, hablando de que no, que Uruguay, en realidad Israel tenía el derecho a... Sí, tiene el derecho, pero la apuesta por la paz me parece que es una cuestión que como política nacional Uruguay la tuvo y la tiene que seguir manteniendo. Y no votar un alto al fuego en Naciones Unidas me parece que es un error. Yo creo que es irresponsable. ¿Cómo la ves, Pupo? ¿O preguntas para el invitado? No, las preguntas es, la misma postura que podría ser tomada como principista en cuanto a la declaración de paz. Yo no lo veo así porque me parece que la postura de Uruguay no es que se alinee con Estados Unidos, aunque pueda verse así, es una abstención. ¿Y por qué la abstención? Porque no hay una declaración de condena expresa jamás. Ni siquiera usted tuvo recién una condena expresa jamás cuando Victoria le preguntó si era un grupo terrorista, no lo pudo contestar. Entonces, yo digo, ¿no estará faltando de repente en las visiones del Frente Amplio una cierta consistencia o coherencia con, por ejemplo, al mismo tiempo que está pasando esto, declarar alguna condena a la muerte del opositor ruso Navalny, o al otro que murió en España ayer, que era también un desertor ruso en Ucrania, que fue asesinado en España, o una postura de repudio a cómo Venezuela echó a la Delegación de Derechos Humanos de su territorio hace pocos días, o de repudio por la situación de Corina Machado. Si todo eso se diera en una comisión que usted preside de Derecho Internacional, uno podría decir, bueno, el Frente Amplio tiene una postura consistente en todos los temas frente a distintos países, pero no, me extraña que justo después de esto aparezca, usted lo plantea, lo reconozco con decoro, no se jugó, por ejemplo, a que el Frente Amplio diga lo mismo que dijo Lula respecto del genocidio, pero me parece que hay muchas inconsistencias. Entonces, mi pregunta hacia usted es, ¿el Frente Amplio no tendrá que ponerse en línea con esas otras situaciones que también son importantes en el mundo y donde hay violaciones de derechos humanos? Hola. Sí, ¿escuchó o se perdió? ¿Qué pasó? No sabía, como no estoy ahí en el piso, justo no me daba cuenta en qué situación me tocaba. La próxima, juro que si me invitan intentaré resolver el trabajo para estar. Pero con respecto a lo que se menciona, empezando por lo último, el Frente Amplio también le solicitó a la Comisión de Asuntos Internacionales que trate algunos de los temas que recién Pupo mencionaba, y lo vamos a tratar con la misma profundidad con la que hemos tratado esto. Como le decía recién, estuvimos 4 sesiones de la Carifa analizando esta situación. Yo no dudo, no es que no me quede, no tengo dudas en decir que las acciones de Hamás el 7 de octubre fueron acciones terroristas. Y no decimos que Hamás sea una organización terrorista, como tampoco decimos que Israel ahora es un Estado terrorista. Porque tenemos que cuidar justamente... Pero ¿qué entiende usted como Estado terrorista? Porque capaz que la comparación ya de por sí... No. Lo que estoy diciendo desde el principio es que el uso que hacemos de la palabra tiene que ser un uso responsable
medido y además tiene que estar orientado en la posibilidad de bajar o de subir el tono. Si inmediatamente hace un tipo de declaración que después no puede retroceder, en política exterior esto es muy complicado. Entonces, nosotros no tenemos duda, y podemos discutirlo en cualquier momento, sobre quiénes y cómo caracterizan organizaciones o estados terroristas. No son, en este caso, de acuerdo a instrumentos del derecho internacional. Son de acuerdo a otros intereses, que nosotros decimos, bueno, tenemos que tener cuidado. Por eso tenemos esa salvedad y ese particular interés en utilizar de la mejor forma posible los términos que mejor reflejen la posición del Frente Amplio. Y creo que lo que allí se recoge en el comunicado, obviamente pueden faltar cosas porque no todos tenemos una misma mirada, naturalmente me parece que es parte justamente del proceso de discusión democrática, pero entendemos que hemos sido muy cuidadosos y además hemos tenido diálogos con diferentes colectividades, con colectividades sionistas que están en Uruguay, hemos tenido con colectividades vinculadas a movimientos más vinculados a Palestina y hemos participado en los procesos de paz. Yo creo que aquí, y lo decía Alfredo antes, en Uruguay, ¿estás con la paz o no estás con la paz? Y nosotros en este caso estamos con la paz y nos parece irresponsable no ser claros y contundentes en ese sentido. Bien, también supongo yo que todo es una señal, todo es una opinión, aun cuando se mida meticulosamente la utilización del lenguaje, que siempre es algo por lo que hay que agradecer, ¿no? Ahora, tengo entendido que fue la propia mesa política del Frente Amplio que le pide a la Califa que se expida. Entonces, ¿podría uno llamarle la atención que no haya planteado ese pedido para con los otros asuntos que mencionaba Pupo? No, es más grave. Perdón, Álvarez, pero es más grave porque ¿cuántos Frente Amplios tenemos? El de COSE que dice que no hay que tocar. Perdón, pero están hablando al mismo tiempo. A ver si nos podemos escuchar. Capaz que él no me está escuchando a mí. ¿Nos escucha? Los veo con delay y los escucho más o menos, pero entonces, hago la pausa y respondo después. Bien, pero lo que yo le planteaba, ¿tiene respuesta para eso? Sí. La mesa política le ha solicitado también a la Comisión de Asuntos Internacionales que trate el asunto de Colombia y el asunto de Venezuela. Pero tampoco el Frente Amplio es una organización que esté sacando declaraciones todos los días y es un programa periodístico. No puede estar opinando todo el día sobre las cosas que ocurren en el mundo. ¿Y qué detona la urgencia para este caso? ¿Lo que dijo Lula? ¿Para cuál caso? Para el caso de la guerra en casa. No, esto fue solicitado en enero. Esta declaración es producto de un trabajo que se realizó durante enero y febrero. No tiene que ver con las urgencias que han surgido en estas horas. Incluso la declaración es previa a las del Frente Amplio, es previa a las declaraciones de Lula. Y por eso decía el trato que hemos tenido o el intento que hemos tenido de tener un trato responsable con respecto a este tema. Que no significa que, y naturalmente, no va a tener un acuerdo unánime en el país, naturalmente. Pero sí podemos decir que sin duda ha sido intentando expresar la opinión histórica del Frente Amplio con respecto a la solución pacífica, con el reconocimiento de los estados con fronteras seguras en el marco de una coexistencia pacífica, que para nosotros esto sigue siendo central. Y además, entendiendo que hay una crisis humanitaria brutal que se expresa en una masacre sobre población civil, sobre infraestructura civil, que lamentablemente, y cierro aquí para escucharlos, lamentablemente no vemos que haya un horizonte en el corto plazo de una solución que mejore la situación. Entonces, bueno, entendemos que es importante que el sistema internacional se exprese como se ha expresado, porque contra las declaraciones de Netanyahu al respecto del desconocimiento del Estado palestino a existir, se expresaron Borrell, se expresó Biden, se expresaron Guterres y otros. O sea, no es el Frente Amplio de Uruguay solamente el que ha planteado estos temas. Bien, la última pregunta del periodista Pepe Sena. Sí, Álvarez, en el comunicado se habla de llegar a una solución pacífica del Estado palestino con el Estado de Israel, algo que se ha venido de alguna manera proclamando desde hace mucho tiempo. La pregunta es si el Frente Amplio entiende que Hamás es el interlocutor del pueblo palestino o en realidad es la Autoridad Nacional Palestina con Mahmoud Abbas y su base o su postura que es vista desde Cisjordania, ¿no? Que es una parte sumamente importante del pueblo palestino. Porque si bien es cierto lo que usted decía con respecto a las declaraciones de Benjamín Netanyahu, también es cierto que desde Hamás siempre se ha hablado de llegar a la posición de obtener un Estado palestino que vaya desde el río hasta el mar, lo cual implica directamente la desaparición del Estado de Israel.
Totalmente. Esa declaración, eso que tú mencionabas al final, no es la posición que tiene el Frente Amplio. Naturalmente, ningún reclamo que se base en una exigencia de un Estado palestino del río al mar es defendido por el Frente Amplio. Ninguno. Nunca jamás eso estuvo arriba de la mesa. No puede ser el Frente Amplio vinculado con una posición de ese tipo de ninguna manera. Y eso me importa ser tajante. Por eso, la posición del Frente Amplio tiene que ver con la decisión de Naciones Unidas del 47 y el retorno a las fronteras del año 67. Esa es la posición histórica que ha tenido el Frente Amplio y me animo a decir, sin poder revisar todas y cada una de las declaraciones del Uruguay a lo largo del tiempo, que es una posición también del Uruguay. Con respecto al reconocimiento, ¿a quién reconoce el Frente Amplio? Bueno, es el reconocimiento que tiene Uruguay también con Estados. Hay en Uruguay, invito a que la convoquen y hablen también con la embajadora del Estado palestino, que tiene el reconocimiento, como se decía recién, fundamentalmente del Estado que está situado en Cisjordania, que también está siendo en este momento atacado. Entonces, yo creo que no tenemos que entramparnos en estos elementos, que no significa no tener claridad. Creo que hay elementos que son de primera prioridad y es el alto el fuego y la paz. Creo que hay un segundo elemento que tiene que ver con posicionarse claramente y ofrecerse a Uruguay, aunque parezca que no tiene sentido en el mundo, expresar nuestra opinión y ofrecernos para las posibilidades de diálogo es siempre una estrategia para mí humana y sensata. Entonces, los avances del diálogo entre los dos estados para poderlo resolver, me parece que son temas que con claramente el Estado uruguayo debería posicionarse. No le pedimos al gobierno que se posicione en contra o a favor, en este caso, de una parte u otra, pero sí le pedimos al gobierno que, por favor, no deje de manifestar su opción por la paz y, fundamentalmente, su opción por la vida, solicitando y acompañando exigencias de un alto el fuego. ¿Hay que negociar con terroristas? Bueno, como decía al principio, depende ahí, yo creo que sería muy fácil para mí y para los que estamos en esta conversación responder a eso, porque quizás, y por suerte, no nos toca. Ahora, cuando está la defensa de la vida de alguien en juego, y en este caso, si quiere, para Israel, debe estar la defensa de los 100 personas que aún, o más de 100 personas que aún están como rehenes, debería, yo no sé, sería un atrevimiento de mi parte incluso para los familiares de esas personas, pero yo estaría a favor de la vida. Creo que dialogaría con quien sea para obtener una solución de ese tipo que sea el retorno de personas vivas. Pero claro, yo soy simplemente el presidente de la Califa, no soy ni el primer ministro ni el presidente de un Estado. Muchísimas gracias, Pablo Álvarez, por su tiempo, de verdad. Por favor, muchas gracias a ustedes por poner estos temas en discusión y con el respeto que se merece. Hasta luego. Gracias, chao, chao. ¿Tenemos un ratito más antes de ir a la pausa? Sí, bien. Bueno, ¿dónde ven acá el problema? En cómo se llama o no se llama a Palestina. El tema es ese, ¿no? Palestina y Hamás. La asimilación, ahí está el problema. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. ¿No es más sencillo advertir que Hamás no es Palestina? Y entonces las posturas ya no serían tan tibias. ¿Dónde está el problema? Yo creo que sí, Palestina no es ni siquiera un Estado. Lo acaba de tirar Pepe. O sea, es un Estado observador que tiene un problema de integración que no es solamente geográfico, territorial, es también que hay dos fuerzas distintas controlando un Estado observador. O sea, ni siquiera tiene unidad política. Entonces, la ONU no lo ha reconocido y el Frente Amplio, ¿qué le pide? Le pide a Netanyahu que reconozca a Palestina como nación. No le reconoce el resto de las naciones. Entonces, me parece que es demasiado, es excesivo. ¿Y cómo se le pide a Israel que pare un poco? Eso es otra cosa. Yo creo que se va a dar... ¿Hay que pedírselo o no? Hay que pedírselo en la medida que vos, que le pongas en el tiempo para que pueda Israel defenderse de un ataque terrorista que aún no terminó, porque sigue recibiendo, son 13.000 misiles que ha recibido desde que pasó lo del 7 de octubre, ¿no? Y la otra cosa es, Israel no se le puede poner en el mismo plano que una organización terrorista. Yo creo que si hubo algo que determinó esta nota que acabas de hacer, Victoria, es cuando vos le preguntaste si Hamás era un grupo terrorista. No te la pudo responder, porque tampoco te pudo responder. No la quiso responder, que es válido. Está en su derecho. En realidad, el no responder es una respuesta. Es una respuesta. Algo que yo en realidad no le llegué a consultar, pero lo que no puedo entender es cómo sí pueden catalogar que hay una masacre hoy, pero no pueden decir que Hamás es un grupo terrorista. O sea, no puedo entender dónde se argumenta el no poder decir claramente que son terroristas.
cometieron un acto terrorista, pero son terroristas porque además también Hamás es el responsable de las muertes de los palestinos. Son los que usan de escudo humano a los palestinos. Entonces, desconocer lo que realmente pasa, porque, o sea, yo después del atentado del 7 de octubre tuve la posibilidad de charlar porque además me interesaba ver cuál era la posición de israelíes en Uruguay, ¿no? Entonces, por ejemplo, casos de lo que hace Hamás, que no puede generar la discusión, porque también personas del Frente Amplio han participado en actividades de estas características. Una de las niñas liberadas, por ejemplo, contaba que, además de asesinar a sus padres delante de ella, todos los días le mostraban el video a la niña del asesinato de sus padres. Todos los días. Era lo que hacía la gente de Hamás, a la que al Frente Amplio le cuesta un montón decir que son terroristas. Entonces, él dice, hablen con la embajadora de Palestina, pero hablen también con quienes son directamente involucrados, quienes tienen sus familias en Israel, quienes todavía tienen gente que no fue liberada. Entonces, bien, vamos a hablar y a pedir por la paz, que Uruguay trabaje por la paz, por supuesto, lo ha hecho siempre, y es verdad que es algo que representa al pueblo uruguayo. Pero de la misma forma que hay que trabajar por la paz, hay que exigir que liberen a los rehenes. Liberame los rehenes. Hay que exigirlo y no está como parte de lo que comunican. Aparece Lo en dicen el como al comunicado. final, lo dice como Sí, en al el comunicado final, aparece, porque léelo también bien, hay léelo bien. 100 personas, no sé qué. Lo decía recién con quien teníamos contacto telefónico, como algo que no es prioritario. También lo menciona al final, decía. Y no es una prioridad, si es lo que generó todo esto. Bueno, Entonces, hay y no un es tema- que hay un estar tema a favor ahí- o en contra de Netanyahu, no es con él, porque de hecho hay muchos israelíes que no están de acuerdo con él. Y él tenía muy poco respaldo político al momento de lo que sucede del atentado del 7 de octubre. Porque no es estar con él o estar en su contra. Es en realidad estar de acuerdo o no con un grupo terrorista. Apoyar o no que liberen a los rehenes. Y además trabajar para la paz. Porque si todo no está dentro del trabajo para la paz, no se va a dar. No se va a dar solamente mencionando lo que está pasando hoy en Gaza, sino vemos qué es lo que lo generó. Estamos hablando siempre del 7 de octubre, claramente, porque bueno, fue un hecho impactante y porque lo tenemos ahora y lo estamos viviendo. Obvio. Me parece que el tema es pensar qué pasaba antes del 7 de octubre. Y ahí creo que hay un error y es pensar que era todo lo mismo. O sea, pasaba exactamente lo mismo que pasó a partir del 7 de octubre. Y eso en realidad no es así. Antes del 7 de octubre, Israel, a lo largo de toda su historia de su nacimiento hasta la noche del 6 de octubre o de la madrugada del 7 de octubre, nunca, jamás, ni aún en la guerra de Yom Kippur, había recibido un ataque de personas armadas en su territorio. Nunca había ocurrido. Y claramente uno de los objetivos de Hamás, de 3 que voy a nombrar, el primero era claramente traumatizar a la población israelí. Lo hizo. Ese ingreso fue muy traumático por el tema de la falla en la inteligencia, Y además ya tiene historia de esto, de haberse comido este ataque, ¿no? Claro. Y el O sea, segundo... ya hay Y además, en Génesis. vuelvo a decir algo que también en su momento comenté, el hecho de grabar, de filmar, de tener todo ese, digamos, archivo del terror, indicaba algo. Claramente era mostrar y dar a conocer esto. Ese fue un objetivo que no ocurría antes del 7 de octubre. El segundo objetivo tiene que ver con lo que yo le mencionaba a Álvarez, es decir, socavar a la Autoridad Nacional Palestina, a Mahmoud Abbas, en Cisjordania. Porque de alguna manera, si yo me arrogo el hecho de que estoy representando al pueblo palestino, estoy desconociendo que hay en Cisjordania mucha gente que no está de acuerdo con esto, más allá de que la situación en Cisjordania no es la misma ahora que hace 4 años atrás, claramente ha cambiado, pero hay una autoridad que allí gobierna, hay representantes en el mundo, una de ellas es la embajadora de Palestina aquí en nuestro país, que responde a ese gobierno, y me parece que la intención de Hamás fue claramente socavar, digamos, la postura de la Autoridad Nacional Palestina. Y el tercer punto fue torpedear los acuerdos de Abraham, que era el acuerdo entre el gobierno de Israel y los países árabes. Eso fue clarísimo, Que esos venía 3 puntos, esos avanzando, 3 además, objetivos. que venía- Entonces, si eso no lo vemos, es imposible entender que antes del 7 eso no estaba pasando y que después del 7 comenzó a pasar. Bien, entonces, por eso vuelvo a preguntar. El llamado a la postura, al llamado a la paz, sin, de alguna manera, bueno, ser más explícitos en cuanto a los, digamos, a la atribución de responsabilidades, ¿es diplomacia pura? Sí. ¿Es solución o en realidad es una forma de lavarse las manos y pretender que se entienda lo contrario?
porque de alguna manera después estamos opinando si tiene que haber o no dos estados, pero eso es desconocer el origen, la historia, el conflicto, los antecedentes, pero claro, se está llamando a la paz. Entonces, al final, no digo posicionarse abonando un lado o el otro, pero por ejemplo, yo recuerdo lo que fue en aquel momento la respuesta de Nicolás Albertoni, de subsecretario de Relaciones Exteriores, el por qué no, o por qué se obstuvo Uruguay de sumarse al comunicado de la ONU, porque justamente no resultaba aceptable que en la resolución, que se puede compartir de un llamado a la paz definitivamente, que es parte de la tradición del Uruguay, no había mención alguna a los brutales ataques de terroristas de Hamás. Pero hay que ver cómo son las lógicas de esas reuniones. Más allá de eso, Porque, ¿se entiende el punto de lo que estoy planteando? Pero Victoria, Canadá era la banderada en la propuesta para que toda la comunidad unánimemente hiciera un llamamiento a la paz. Iban a dejar a 3, 4 países aislados, pero lo único que pedía Canadá, y ahí estaba alineado Uruguay detrás de Canadá, era que, aparte del pedido de la tregua, se exigiera la liberación de los rehenes y una condena expresa a los ataques terroristas. Como muchos países dijeron que no se afiliaban a esa condena expresa, hubo países como Uruguay que se abstuvieron y otros que directamente votaron en contra. Esa fue la situación. Así lo contó Albertoni, además, cuando llegó. Uruguay estaba alineado al llamado a la paz en la medida que se condenaran los ataques terroristas. Y bueno, me parece una postura muy sensata, y una abstención no es lo mismo que lo que hizo Estados Unidos o lo que hizo Paraguay, donde directamente votó en contra. O sea, es otra cosa. Me abstengo ¿por qué? Y me abstengo porque en el comunicado no se condena suficientemente el ataque terrorista, que fue el germen de esta situación. Coincido con Pepe que esto viene de atrás. Inclusive en el 2021 hubo unas semanitas ahí donde hubo un lío entre Hamás y Israel, y hay un comunicado. Yo invito a la gente a leer el comunicado del Frente Amplio de esa época, del 2021, donde es mucho más fuerte que ahora, condenando la actitud del Estado de Israel. Y eso que pasó, la milésima parte de las cosas que pasaron ahora. Quiere decir que ya el Frente Amplio tiene un sesgo ahí que yo no lo catalogo de antisemita, pero anda cercano. Y no creo que por ello. Yo creo que lo que le está pasando al Frente Amplio es que obviamente también hay un realineamiento sudamericano atrás de la figura de un Lula que está golpeando muy duro. Invito también a mirar en YouTube a una columna que tiene el periodista nuestro Javier Bonilla, que estos temas sabe mucho, respecto de por qué Brasil está en esta tesitura tan agresiva con Israel. Él tiene una teoría allí que la abona, es Emiratos Árabes está intentando venderle a Brasil una cantidad de sistemas de seguridad que hasta ahora lo tenían copado los israelíes, y está tratando de entrar en ese mercado, y lo que quiere Brasil con esto es que los técnicos israelíes abandonen las empresas de seguridad que están trabajando con el ejército brasilero y se vayan, y que puedan entrar los intereses de Emiratos Árabes. Está muy interesante, véanlo en YouTube. Cada vez más complejidades se le suman a esta realidad. Estamos tan lejos, sabemos tan poco además. Alfredo. Sabemos poco y es muy fácil opinar desde acá. Y yo creo que en primera instancia lo que hay que entender es que hay fundamentalismos muy fuertes de un lado y del otro. Hay países que apoyan a Hamás, es decir, Irán es uno de los países que está atrás, ¿no? Y eso no. Creo que nadie lo duda. O los Emiratos Árabes, ¿no? Es decir, ahí, por supuesto. Pero me parece que desde ese punto de vista, la apuesta de un país como el nuestro tiene que seguir siempre siendo a la paz y no ceder en nada, ni un ápice en eso. Y después, el uso en la interna de los conflictos internacionales me parece muy, muy bajo nivel, ¿viste? Es caer en un infantilismo que creo que no aporta absolutamente nada. Entonces, como no decís tal cosa, sos tal otra cosa. Te tengo que etiquetar. Es porque alguna gente todavía confunde a la Rusia de Putin con la Unión Soviética. Miren que no tiene nada que ver. Putin hoy por hoy creo que es más fascista
¿tá? Que lo que era Pinochet. Así que no confundan, miren que Rusia no es la Unión Soviética que defendía algún sector del Frente Amplio. Digo, algún sector del Frente Amplio, porque yo nunca lo defendí en la Unión Soviética. Entonces me parece que, viste, esa cuestión de usar lo internacional como chicanita para decir, mirá lo que sos vos, a quién apoyar, o sea, me parece bajo nivel, hay que subir un poquito el nivel. Creo que desde ese punto de vista, tenés claro que se está partiendo no en cada tema internacional. Porque se mete, pero está todo el tiempo, pero claro, todo el tiempo meter. Mira, básicamente con cualquier tema internacional, vos querés saber cuál es la postura del oficialismo y de la población, fíjate qué postura tiene Estados Unidos y ahí, como residuos de la Guerra Fría, te va a saltar y lo vas a tener bien claro, ¿no? Sí, pero además, pero ¿cuál de los dos frentes amplios tenemos? ¿El de COSE o Orsi que dicen, no, yo no tengo por qué opinar de lo internacional, o el de la Comisión de Asuntos Internacionales? Bueno, la Califa tiene ese cometido. Y bueno, pero entonces son dos frentes amplios distintos. Son más de dos. No lo entendés nunca, es mucho más de dos. Sí, son 25. Es mucho más de dos. Son 25. Por suerte, es diverso. Son 25. Pero es diverso. parece que se le complica es más diverso que tu partido, que tiene solo 6 candidatos. Pero parece que siempre se le termina complicando 7, más porque a la en cualquier interna del momento aparece Frente uno más. Amplio todo lo que tenga que ver con Venezuela. Claro, que es parte de con dale el latiguillo, Pero dale es que el, tarde. el punto G el punto G nuestro ¿De ustedes? Sí, nuestro. ¿Tienen punto G? Es preguntarle a un frente amplista sobre Venezuela. Yo lo disfruto mucho porque empiezan a sudar en chancletas, ¿viste? No saben, no pueden decir en 3, 4 minutos lo que es Venezuela, no se animan a decir que es una dictadura, empiezan a decir que es una democracia diferente. No, que ya está, eso ya es viejo, eso ya es viejo. Ya está. Ya es viejo, pero es de estos días. No, democracia diferente no. Lo de democracia diferente, sí, bueno, pero ahora ya la están pintando, la volvieron a pintar. No sale la palabra dictadura, como se ve que tampoco le sale la palabra terroristas, pero sale un gobierno autoritario. La verdad que a mí me gustó el perfil de Álvarez, me parece un tipo inteligente. Tendría que haberse jugado y haber dicho, sí, jamás es un grupo terrorista. ¿Por qué no decirlo? Opinar en términos personales. Él representa a un conglomerado político y si no hay acuerdo con determinados temas, él no va a opinar. Bueno, yo sé que es bravo ser reemplazo de Marguerite como influencer de la derecha. No, yo no soy pero suban reemplazo. el nivel un poquito. Yo no vos. soy reemplazo. No vamos otra vez a estar en el tema no quiero recordar el reemplazo. La candidatura, la dictadura. Yo creo que los paseos aflojen con el latiguillo. Los paseos que te dio Marguerite en este panel, yo creo que por eso te duelen y me parece bien que lo digas y lo reconozcas en público. Digo, pero yo no reconozco. yo no vengo los latiguillos. te ha dado unos paseos brutales, vos sabés, Alfredo. Pero de última. Mi amigo, por favor. Sí, tu amigo. Mi amigo, por favor. Tu amigo te sacó a pasear varias veces. La de los temas internacionales y vos la entrás en interna eso, de los yo no, partidos No, yo no puedo. muchas Señores, veces está hablando ocurre Pepe. por una falta de conocimiento de los temas e inclusive hasta de subestimar muchas veces los temas internacionales por falta de conocimiento precisamente. Tampoco me parece bien a aquellos que dicen, bueno, vos hablas de temas internacionales porque no querés hablar de lo que ocurre dentro del país. ¿Qué tendrá que ver? A mí me puede interesar lo que ocurre en la esquina, de hecho, porque vivo en este país, pero eso no deja de mantener para mí una mirada de lo que está ocurriendo en el resto del mundo. En el resto del mundo. Mirá, en el resto del mundo, porque viste que es muy común decir de lo que ocurre en el mundo, y ahí ya te habla de que Uruguay parece que estuviera en Marte. Porque si estamos hablando del mundo y Uruguay no está, no, lo que ocurre en el resto, porque nosotros lo integramos. Y como lo integramos y estamos tan cerquita uno de otro, estamos tan interrelacionados y conformamos un bloque, entonces es obvio que sí que nos tiene que interesar. Y es obvio que esos temas tienen que estar dentro de la política interna del país. Y no por no discutir si en Villa Española hay problemas con las bandas de narcotraficantes. Claro que me interesa Villa Española, pero también me interesa lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Medio Oriente, lo que pasa en Argentina. Sí que me interesa, pero desde el conocimiento y desde mantener cada uno con su opinión, pero una base cierta. O sea, si nos vamos a quedar en los eslóganes, sí estamos en problemas. Bien. Vamos a hacer una pausa. Antes les quiero recordar que hasta el sábado en Sorry Fácil hay precios especiales en implantes dentales. Tenés que aprovechar las